Amén, santos. Himno número 287. Qué gran misterio es el Dios triuno, uno en substancia y en persona tres. El Padre en el Hijo se introduce por el Espíritu a nuestro ser. El triuno Dios inagotable es, admirable, glorioso es Él, divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser. Qué manantial
sea el Señor. Un abrazo a todos los santos queridos en Colombia, en Bogotá. Feliz de estar aquí con ustedes. Gloria al Señor. Amén, amén. Señor, te damos gracias en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana. Te bendecimos, Señor, porque nos escogiste para la filiación divina, Señor, para experimentar, sí, al triuno Dios, impartiéndose en nosotros, para hacernos el aumento de Cristo, tu iglesia preciosa, el organismo de la Trinidad divina. Señor, aplicamos tu redención, nos identificamos con el hecho de que tú clavaste en la cruz el hombre que peca e hiciste propiciación eterna por todos nuestros pecados, injusticias e iniquidades. Cuánto te apreciamos por esta salvación completa que tú llevas a cabo. Esta noche, Señor, de toda la abundancia del Logos, de la palabra revelada, permite que por lo menos un punto sea rema para cada uno de nosotros. Sea una palabra que lleve nuestro nombre y apellido. Sea un hablar espontáneo tuyo, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por esta mesa rica, abundante, llena de las riquezas de la verdad, Señor amado. Pero queremos comer, digerir y asimilar para que los velos sean quitados, para que podamos, Señor, ver este asunto. Gracias por esta compilación de porciones del ministerio relativas a las cartas de Pedro. Apreciamos. Déjanos ver la carga. Déjanos ver, Señor, lo que tú quieres revelarnos con respecto, Señor, a esta porción de tu palabra preciosa. Bendice a los santos que escuchan. Señor, remueve velos, sánanos, sálvanos, fórjate más en nosotros. Lleva a cabo tu economía en cada uno de nosotros. Te amamos, querido Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Hacía un tiempito que no teníamos comunión con los santos en Bogotá, así que estamos felices esta noche de tener comunión con los hermanos. Gloria al Señor. Y la asignación de servicios gira alrededor de la reciente conferencia que hubo en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, relativa a las cartas de Pedro. Aleluya, con ciertas cargas que es importante que dejemos claramente establecidas en este primer tiempo de comunión, porque eso nos va a permitir avanzar en el resto del disfrute de estos mensajes. Obviamente, en este caso en particular, pues esta palabra le ha llegado a los hermanos en la forma de una herramienta que se llama la palabra santa para el avivamiento matutino. Y lo que se pretende es que las porciones del ministerio que se ponen en cada una de las semanas que coinciden con cada uno de los bosquejos sea motivo de comida, de alimento, de utilizar esas porciones para poder cumplir precisamente la carga que se esboza aquí en esta compilación de estos mensajes. El Señor nos conceda esa misericordia. Yo voy a empezar por las afirmaciones claves, voy a enfatizar las primeras dos. Más adelante, durante las próximas semanas, tocaremos las últimas dos. Pero es importante empezar a recordarnos de cuál es la estructura y cómo nos metemos en la verdad cuando trabajamos el ministerio a la luz de una conferencia o lo trabajamos a la luz de disfrutar semanalmente la herramienta de la palabra santa para el avivamiento matutino. En ambos casos, pero particularmente con la palabra santa para el avivamiento matutino, se espera en nuestro sentido práctico de vida de iglesia, ¿verdad? Que utilicemos el disfrute que hayamos tenido esa semana para componer un hablar que podamos liberar en la reunión del Día del Señor o cuando hablemos la porción que hemos disfrutado en este ministerio, ¿verdad? Con respecto a lo que se está cubriendo.
Así que es bueno aprovechar esta comunión para repasar algunos puntitos que siempre le estamos dando. Y es la necesidad de ver cuál es el tema y la carga y cuál es el contenido del bosquejo donde se nos abre, se nos presenta el tema y la carga. En este caso, vamos a leer las primeras dos afirmaciones claves que tienen que ver con todos los mensajes. La primera lee como sigue: aunque el tema de primera y segunda de Pedro es el gobierno de Dios, necesitamos ver que todo lo relacionado con el gobierno de Dios debería traernos de regreso al enfoque central y la estructura básica de estas epístolas, a saber, el Dios triuno como nuestro pleno disfrute para llevar a cabo la economía de Dios. Así que esa es una carga donde tenemos que anclarnos y nos da una perspectiva de cómo meternos en las porciones del ministerio y en la Biblia, en la palabra de Dios. Aunque el Pedro, la palabra que caracteriza el ministerio de Pedro dentro del ministerio del nuevo pacto es gobierno, justicia, juicio, pero sobre todo el asunto de la administración gubernamental de Dios. Tenemos que ver que aún eso es para la economía de Dios. Es decir, si no hacemos esa transición en la verdad, pues podríamos perder de vista realmente por qué razón el ministerio de Pedro se caracteriza por esa palabra gobierno. Podríamos decir, ¿verdad?, que el ministerio de Juan, la palabra clave de su ministerio es la vida. Y en el caso de Pablo, la palabra clave, la gracia. Así que Pablo es un vínculo que nos permite ver que esta vida es disfrutable. ¿Qué es la gracia? Bueno, como cantaban los hermanos en el himno, el Dios triuno experimentado y disfrutado. Eso es realmente la gracia de Dios. Y cuando disfrutamos la impartición de la gracia de Dios, es decir, de la gracia de la impartición triuna del Dios triuno, esto produce o tiene como resultado un organismo. Aleluya. Cuando enfatizamos el aspecto de la vida, a ese organismo de la Trinidad Divina le llamamos la iglesia. Cuando enfatizamos el aspecto de gobierno y de juicio y de justicia, a ese mismo organismo de la Trinidad Divina que le llamamos el reino. Aleluya. Así que nosotros en ese sentido, como el pueblo de Dios, tenemos esa característica dual. Al disfrutar la gracia de la vida, venimos a ser reconstituidos con el Dios triuno por el lado de la imagen y de la expresión, la iglesia, por el lado del reino y de la autoridad, por el lado de la autoridad y del gobierno, el reino. Y esto es bien importante, hermanos. Quisiera quedarme ahí un poquito de tiempo. Cuando yo me bauticé a los 14 años, hace 53 años, mi conciencia del bautismo, después de haber recibido al Señor como mi Salvador en mi high school, en mi grado 9, era que yo era un pecador y que por lo tanto necesitaba ser redimido, y el mandamiento era creer y ser bautizado. Así que cuando yo me bauticé hace 53 años, yo tenía una clara conciencia del asunto de que era un pecador. Pero la conciencia de que mi arrepentimiento no era solamente porque era un pecador, sino porque era uno que por engaño me había asociado a una rebelión en el universo en contra del gobierno de Dios. La cosa entonces ganó un matiz mucho más profundo. Hermanos, nosotros no solo nos arrepentimos porque somos pecadores. No, cuando Juan, como precursor de esas dos secciones del reino de Dios, que se llama el reino de los cielos, como precursor anuncia el evangelio del reino de los cielos, él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue hasta años después que yo me di cuenta que mi arrepentimiento no era solamente porque era un pecador. Mi arrepentimiento alcanzó una dimensión más profunda
yo soy un rebelde, yo me uní a una rebelión en contra del gobierno del reino de Dios. Y esa luz y esa revelación es importante que la veamos. Por eso tenemos que ver el aspecto del ministerio del Nuevo Testamento traído por Pedro, porque Pedro está enfatizando ese asunto. Así que es bien importante ver el aspecto del reino, del gobierno. Y desde hoy en adelante, si usted no lo había visto, usted tiene, cuando vayamos a su tiempo mañana, a sus tiempos personales con el Señor, la palabra arrepentirse es metanoeo, es hacer un giro de cualquier otra cosa para mirar fijamente al Señor. ¿Y dónde está hoy el Señor? En nuestro espíritu está el Señor. Pero cuando yo vaya a hacer ese ejercicio, retener la conciencia, Señor, yo no solamente soy una pelota de pecado, sino que también hay rebelión. En mis partes internas fueron inyectadas con esta rebelión en contra de tu gobierno, en contra de tu autoridad en el universo, en contra de la manera en que tú haces las cosas en tu gobierno y administración. Quiera el Señor que veamos ese asunto, porque ciertamente eso está ahí. De hecho, cuando yo tengo tiempo con el Señor, yo confieso la rebelión como un ítem aparte. Es como la mamá ratona de una camada de ratoncitos. La rebelión es la madre de muchas otras cosas, que son injusticia, pecado e iniquidad, pecados de ignorancia, etcétera, etcétera. Así que debemos ganar esa conciencia. Pero aún eso es para qué? Es para que regresemos al carril central de la economía de Dios en su impartición para producir este organismo. Aleluya. Maravilloso y glorioso, que por el lado de la vida le llamamos iglesia, por el lado de gobierno es el reino. Aleluya. Y la constitución de los ciudadanos del reino de los cielos está en Mateo 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Ahí en el capítulo 6 de Mateo están las oraciones de los vencedores. Y yo le quiero decir algo a usted, ser un vencedor y permitir que el Señor en nosotros trate con nuestras partes internas, trate con la rebelión y con todas las cosas deformadas de nuestras partes internas, conlleva un consentimiento voluntario. Hermanos queridos, los vencedores que serán parte de la novia guerrera, que serán la nueva Jerusalén durante el milenio, son los que le dan el consentimiento voluntario diario al Señor, para que Él, como la semilla del reino, crezca en ellos. La nueva Jerusalén en el reino milenial, es decir, los vencedores, son gente que le han dado el consentimiento voluntario cada día al Señor. Así que yo hago una pregunta, levanten la mano todos los voluntarios, por favor. Todos tenemos que levantar nuestra mano. Señor, Señor, quiero ganarte como vida, pero quiero ser un ciudadano del reino de los cielos que permite que tú descabeces y decapites y eches fuera todos los reyes y todas las tribus que todavía pululan en mis partes internas, que se rebelan y se oponen contra tu reino. Así que el Señor está buscando primero tener un organismo donde Él pueda reinar plenamente, y esa gente la va a utilizar como instrumento para cerrar la era. ¿Quién quiere ser parte de eso? Usted tiene que levantar la mano. Yo quiero ser parte de eso. Por lo tanto, Señor, te doy el permiso para que tú trates con mi rebelión, con las cosas dentro de mí que se oponen a tu gobierno. Gloria al Señor. Así que esa es la primera afirmación clave. Antes le llamaban a eso las pancartas. La segunda afirmación clave es la preciosidad de los escritos de Pedro radica en que combina vida cristiana con el gobierno de Dios. Así que vida y gobierno van juntos. Por el lado de la vida produce iglesia. Por el lado del gobierno, la vida produce el reino. Los ciudadanos del reino de los cielos que viven en esta realidad, de darle el permiso al Señor para que
sé que termine dentro de nosotros toda oposición y toda rebelión en contra de su reino. Y es interesante que Pedro, precisamente el que el Señor utiliza para desarrollar en sus 8 capítulos el asunto del reino, porque Pedro era un tipo de buenas intenciones. De hecho, es bien interesante que las grandes metidas clásicas de pata en el Nuevo Testamento, por lo menos en los evangelios, ¿a quién se le atribuyen? ¡A Pedro! Así que yo soy Oscar Pedro Cordero. Diga, aquí el Edgar Quintero es Edgar Pedro Quintero. José Pedro Neiza. Todos tenemos a un Pedro atravesado en el medio, ¿verdad? Y Pedro, lo mismo por el Padre, recibía la revelación que Cristo era el Señor para después decirle, Señor, nada de eso te acontezca, no vayas a la cruz. Y el Señor lo reprendió, le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Obviamente sabemos por el ministerio que él abrió él abrió un canal allí, no le metió llave y cerrojo a un canal de expresar su buen deseo natural, su buen amor natural por el Señor. Y quien utilizó eso fue nada más y nada menos que Satanás mismo. Así que tenemos que ganar la conciencia, amados preciosos, que Satanás, la naturaleza serpentina no es una cosa por allá afuera flotando. El problema es que está dentro. El problema es que la caída malió nuestras partes internas. El problema es que yo traigo los genes de Joaquín y de Dolores, como buen puertorriqueño del noroeste de la isla de Puerto Rico, medio canaria y medio gallega. Así que traigo los genes de mi viejo y de mi vieja y todos los genes que vienen por ahí para atrás, del hombre caído particular de donde sale mi familia. Así, el ministerio dice que 30% de mi constitución natural viene de eso. El otro 70% viene de la cultura, la educación, las experiencias bonitas y buenas y las experiencias traumáticas y terribles que han creado fisuras y grandes heridas en nuestro ser. Toda esa cosa necesita ser salvada orgánicamente por el Señor. Pero ¿a quién puede salvar al Señor? A los que le dicen, Señor, yo te doy el permiso para que tú te metas allá adentro, para que tú me adobes con el ungüento compuesto, para que tú me satures con tu persona, de manera que tú puedas llevar a cabo ese proceso de reconstitución en vida. Recuerde, los ciudadanos del reino le dan el consentimiento voluntario al Señor para que Él haga esa obra interna de salvar el espíritu, el alma y el cuerpo, que es orgánica. La palabra griega a mí me encanta, es soso. Cuando el espíritu de manera activa nos satura, nos está sociando, soso, está aplicándose como la vida divina, como el ungüento para reconstruirnos y salvarnos y producir esta entidad corporativa con estos dos estatuses, iglesia, reino, gloria al Señor. Así que esa es la preciosidad de los escritos de Pedro. Él combina vida cristiana con el gobierno de Dios y los dos van juntos, Siempre me acuerdo de la oración del apóstol Pablo en 2 Corintios 10, cuando él dice, estando prestos para castigar, ¿verdad? Toda desobediencia cuando la nuestra sea perfecta. Y Pablo le dice a los corintios, las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo argumento y de todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento perfecto de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que nuestra alma genera argumentos, pensamientos muy buenos a veces, con las mejores motivaciones, como le pasó a Pedro, pero que realmente son una puerta abierta utilizada por Satanás para tratar de frustrar la edificación del cuerpo de Cristo. Así que esta es una palabra muy necesaria para nosotros ser advertidos. ¿Por qué razón? Porque los que permiten esa obra, dice Pablo, que ellos estarán prestos para castigar toda desobediencia
cuando la de ellos sea perfeccionada y completada. El Señor necesita una novia guerrera que permite ese proceso, y a ese mismo pueblo el Señor va a utilizar para terminar al final de esta era con el gobierno humano que se revela en contra del gobierno del Señor. Ok, vamos a ver entonces el tema general: llevar una vida cristiana y una vida de iglesia bajo el gobierno de Dios para la economía de Dios. Aquí vemos claramente que el tema es ¿qué? La economía de Dios. El gobierno de Dios bajo la economía de Dios. La economía de Dios es el tema. ¿Y cuál es la carga? Que vivimos la vida cristiana y la vida de iglesia bajo el gobierno de Dios. Esa es la carga. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué? Para que la economía de Dios se lleve a cabo. ¿Y qué es la economía de Dios? La administración doméstica de Dios no es otra cosa sino el Dios triuno en Cristo, impartiéndose dentro de su pueblo escogido, predestinado, redimido, para poder salvarlo internamente sobre la base de su redención judicial eternamente efectiva, produciendo este organismo de la Trinidad Divina que es el cuerpo de Cristo, donde todos venimos a ser miembros, que tenemos una porción, una medida de gracia para funcionar de manera que este cuerpo se edifique a sí mismo en amor. Esa es la economía de Dios. La impartición triuna del Dios triuno es para producir esa entidad. Ese es el negocio de vida. Esa es la administración doméstica de Dios. Y es dentro de ese contexto, de esa meta, que tenemos que ver la vida, Juan. Tenemos que ver la gracia, Pablo. Tenemos que ver el gobierno, Pedro. Si perdemos de marco este asunto, pues realmente no estamos siendo encabezados conforme a la economía de Dios. El punto romano 1 de este mensaje, y este mensaje es medular porque le da estructura al resto de esta conferencia. Así que hay 3 puntos romanos aquí. El primero es el contenido como tal del tema de las epístolas de Pedro, que es el gobierno de Dios con su juicio. Hermanos, en el tabernáculo y en el templo había 3 metales fundamentales, pero el primero era el bronce. Luego estaba la plata y finalmente el oro. Esos 3 metales nos indican precisamente el proceso que el Señor tiene que llevar a cabo con su pueblo para que su pueblo pueda llevar a cabo la economía de Dios. Por lo tanto, desde el momento de la concepción del Señor hasta la cruz física, el Señor fue un varón de juicio. Fue juzgado por cada palabra, cada cosa que escuchaba, cada hablar, cada paso. Él estaba constantemente bajo el juicio divino. Si usted ha escogido darle el consentimiento voluntario al Señor, amado precioso o querida hermana, para que el Señor lleve a cabo esa obra de bronce en nuestro ser, usted le está dando permiso al Señor para que el Señor lo toque y haya juicio, haya disciplina, haya trato con nuestra vida en las diferentes etapas de crecimiento de nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia. Pero eso es un asunto donde le damos un consentimiento voluntario al Señor. En el caso del Señor, al él ser probado como un varón de juicio, un varón de bronce, esto le calificó para ser nuestro redentor. Aleluya. Así vamos a ir a la plata. Debido a que este Cristo en su humanidad y en su vivir humano vivió una vida crucificada bajo el juicio de Dios desde la concepción hasta la cruz física, eso le calificó a él para ser nuestro redentor. Y porque él se presentó a sí mismo en su obra redentora por el Espíritu Eterno, el carácter de la redención que ha obtenido él a nosotros, según Hebreos 9:13, es eterno. Dígale a su vecino, dígale a los ángeles: la redención de mi Señor es eterna, es eterna. Cuando usted se sienta agobiado y atacado por el diablito mentiroso, como decía el primo mío, usted le va a decir al diablo: mi redención es eterna. Este varón de bronce fue juzgado desde la concepción hasta la cruz física para pagar, para solventar de una vez y para siempre todas las demandas de la justicia, la santidad y la gloria de Dios, al ser el sacrificio propiciatorio cuya sangre fue derramada
sobre la tapa de la propiciación en los cielos y está tan fresca como cuando fue físicamente derramada hace 2000 años. Usted tiene que aprender a usar esta redención judicial para tener una conciencia limpia. ¿Para qué? Para poder experimentar este proceso interno de ser reconstituido con esta vida divina, para venir a ser parte de esa novia guerrera. Así que no se deje meter la mentira del diablo. Recuérdese que Satanás vino según Juan 10 y según Apocalipsis 12, yo se lo he dicho muchas veces, 5 actividades: matar, robar, destruir, acusar y engañar. Esa es la quíntupla de Satanás: matar, robar, destruir, engañar y acusar. Imagínese si usted es bueno engañando, que después del reino milenial será soltado por breve tiempo, y dice la Biblia que engañará a Gog y Magog, que representa a Rusia, y algunas naciones que fueron ovejas durante el reino milenial serán engañadas. ¿Será bueno el tipo engañando? O sea, tenemos que tener esta visión tan tremenda, que es el padre de mentiras. Es muy sutil en su trabajo para engañar con el objetivo de acusar. Dice la Biblia en Apocalipsis 12, el que acusaba día y noche, día y noche. Por eso es que tenemos que apreciar el trato gubernamental de nuestro Padre Dios para con su Hijo precioso, porque el varón de bronce, por causa de ello, fue probado como un hombre y calificó para ser nuestro Redentor, que al ofrecerse por el Espíritu Eterno obtiene a favor nuestro una redención eternamente efectiva. De suerte, amados, que nuestras confesiones, cuando nosotros nos arrepentimos y nos confesamos diariamente bajo el alumbrar de la luz de la palabra del Señor, en un sentido real son confesiones con impacto dispensacional. Son confesiones con impacto dispensacional. Porque si yo tomara la determinación de decirle al Señor: mira, Señor, yo voy a vivir como a mí me da la gana. Yo voy a vivir viviendo a base de mi vida del alma. A mí no me interesa crecer ni madurar ni permitir que tú hagas una obra de santificación disposicional en mi ser, que me agarre el tribunal de Cristo como me agarre. Pues ya usted sabe cómo lo va a agarrar el tribunal de Cristo. Pero una vez que él entra, no se va. Así que va a tener que tomar clases de juicio caliente por 1000 años. Hasta que el Señor lo haga a usted parte de la Nueva Jerusalén en la eternidad futura. Una vez que él entra, él no se va. Es mejor que empecemos a cooperar con él ahorita, como dicen allá en México. Es mejor que empecemos a cooperar ahora con el Señor. Señor, te doy el permiso. Te doy el permiso. Yo no quiero evadir tu trato gubernamental conmigo, de manera que yo no tenga cuentas pendientes el día del tribunal de Cristo. Yo quiero que tú te forjes en mis partes internas. Amén. Gloria al Señor. Ok. Entonces, este mensaje nos dice aquí el tema general, ya lo hemos visto: vida cristiana, vida de iglesia bajo el gobierno de Dios, para la economía de Dios. ¿Cuál es el tema? Que Dios quiere llevar a cabo su economía, y la economía al hijo que le provee una novia. El hombre se quiere casar. La economía, la impartición triuna del Dios triuno para producir su contraparte. Punto. Usted va a ser parte de la contraparte del Señor, o como parte de la novia vencedora para el reino milenial, o como parte de todos los creyentes luego del reino milenial en la eternidad futura. No hay diablo que pueda evitar eso. Pero yo le puedo dar el consentimiento voluntario al Señor para que Él me gane hoy. Señor, yo quiero que tú hagas tu administración gubernamental conmigo hoy, con mi mente, con mi voluntad, con mis emociones, con mi disposición, con mi carácter. Señor, te doy el permiso. Yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú trabajes en mí esta salvación. Entonces, aquí el mensaje se titula El gobierno de Dios para la economía de Dios. Volvemos y recalcamos este asunto, que la parte administrativa es para el cumplimiento de la economía de Dios. Así que queremos ver en el punto Romano 1 que el tema de las epístolas de Pedro es el gobierno de Dios con su juicio, que es el bronce. Son todas las experiencias de bronce que nos constituyen parte del tabernáculo y de la morada de Dios. Y a esas cosas yo le tengo que dar, ¿qué cosa? El permiso. Señor, yo quiero que tú te forjes. Yo quiero que tú juzgues mi vivir, mi hablar, mi pensar, mis ojos, mis oídos.
tú toques, Señor, lo más profundo de mi ser. Gracias, querido Señor, que tú tienes todos los elementos en ti mismo como el ungüento compuesto para salvarme por completo. Obviamente estoy citando Éxodo 31, que se refiere a que al ungüento compuesto. Y el ungüento compuesto sabemos que es una base de elín de aceite que representa la deidad de Jesucristo, mezclada con 4 especias que representan la humanidad del Señor. La mirra, la canela, el cálamo y la acacia. La mirra es que la muerte del Señor. Hoy día el Espíritu del Señor tiene compuesto, está metido ahí en mi espíritu, la efectiva muerte de Cristo. Alabado sea el Señor. Además de eso, ¿qué está ahí? La canela. La canela es que esta es una muerte dulce. ¿Por qué? Porque esta es la muerte que vence mi muerte. Esta muerte es gloriosa. Porque esta muerte clavó en la cruz del Calvario a Satanás, clavó en la cruz del Calvario toda mi disposición natural, mi cuerpo caído, la fisura, las cosas torcidas que están en mi mente, voluntad y emoción. Todo eso fue clavado en la cruz del Calvario. Así que, hermano, esta es una muerte gloriosa. Yo necesito ser adobado. Yo necesito ser adobado por este ungüento en mis partes internas. Además de eso está el cálamo y la acacia. ¿Qué es el cálamo? La cálamo es la caña que sale del pantano, indicando que este es un Cristo que está resucitado. Y la acacia es la corteza del cálamo, que es un repelente contra insectos y un estabilizador del corazón. Por un lado tengo la muerte, por otro lado tengo la resurrección y la ascensión. La economía de Dios, dígaselo a su vecino, se lleva a cabo por la muerte y la resurrección más 0. La economía de Dios en mis partes internas se lleva a cabo por la aplicación de este ungüento que tiene la muerte gloriosa, la resurrección trascendente. Esa impartición del ungüento me reconfigura, me catartiza, me perfecciona, sana mis partes internas para que el Señor me pueda madurar de manera tal que, según Efesios 3:16, Él pueda hacer su hogar en mi corazón. Hermano, si estamos para eso en la iglesia, estamos en el mejor lugar. Pero si usted no está para eso en la iglesia se le va a hacer chiquita. Porque en la iglesia esa es la carga y el énfasis. La carga y el énfasis es, Señor, estar con un cuerpo de creyentes que han sido recobrados al terreno de la unidad y que le dicen diariamente al Señor, sí, Señor, opera en mis partes internas. Sí, Señor, yo te doy el permiso para que tú juzgues lo que tenga que ser juzgado. Cada palabra, cada pensamiento. Pero gracias, Señor, que esto no es una mera aceptación intelectual. Tú con esas características, por medio de tu vida y tus procesos, estás instalado en mi espíritu para vivirte en mi vivir de manera que yo pueda ser perfeccionado. Por lo tanto, amado, no perdamos el tiempo en tratar de ser buenos cristianos. Métase en su espíritu. Permita que el espíritu lo adobe, lo sancoche. Yo no sé qué términos usan en Colombia, pero es el ejemplo. Aquí en Puerto Rico hay una ruta que le llaman la ruta del lechón asado. Perdonen que les hable de eso, si los que tengan hambre. Un lechoncito sabe riquísimo, ¿verdad? Pero la ruta del lechón en las montañas, usted ve un montón de restaurantes que tienen su ungüento, su sabor particular. Y usted puede observar al lechón aquí, lo ponen a la vara y lo ponen a asar por 8, 10, 15 horas hasta que es cocinado. Pero los cocineros le hacen un montón de rotos a esa carne. Y por medio de ese montón de rotitos, ahí meten el ungüento, el secreto del chef. Usted sabe que cada restaurante tiene el secreto. Usted va a ese sitio, es que no sabe así en ningún otro lugar. Ese es el secreto del ungüento. Y usted ve que hay una receta que viene desde la tatarabuela gallega hace 200 años. Pero al lechón, al cerdo le tienen que hacer mucho roto, mucho juicio, muchas experiencias. Pero esos son precisamente los rotos por donde el cocinero mete el ungüento, mete la receta. Aleluya. Hermano, el juicio no es para sufrir. Aquí no es como dicen por ahí, para parar de sufrir. El juicio de Dios, el Señor lo permite, amados, para hacernos muchos rotitos, porque estamos bien llenos de nosotros mismitos.
pero el mismo que nos hace los rotitos permitiendo el juicio en nuestra vida, porque le dimos el permiso, es el mismo que es el ungüento con esas experiencias de este Cristo vencedor para saturarnos de manera que este ungüento nos salve internamente, salve las fisuras de mi psiqui, enderece mis emociones, produzca un cambio interno en mi constitución natural. Si por algo le damos gracias al Señor, es que este ministerio nos deja ver esta realidad. Así que, Señor, yo te doy el permiso. Por un lado, te doy el permiso para los jotitos y mire, para las vueltas en fuego. Pero por el otro lado, tú eres el ungüento, Señor. Tú tienes que saturarme con tu elemento para poder ganarme. Entonces, el punto romano de 1 es una pequeña historia sobre el juicio a la luz de que el tema de la carta de Pedro es el juicio. Dice la letra A que el juicio de Dios comenzó por los ángeles. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 3 y 4, y ha continuado por todas las generaciones con los gobiernos humanos. Los ángeles, ahí se refiere a los ángeles que se transmutaron como hombres y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Esos fueron echados ya directamente, porque produjeron una segunda transmutación encima de la transmutación que Satanás había causado con Adán y Eva al ellos comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice aquí que en la era neotestamentaria el juicio comienza por la casa de Dios. Hermano, ya yo estoy corriendo contra el reloj. Yo les voy a pedir, voy a leer el versículo 17 de Primera de Pedro. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la palabra griega escrino, juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. A mí me encanta de la nota una expresión que el ministerio usa. Dice que temor es una precaución saludable. Usted sabe, cuando uno era chiquito le decían, papito, no te pegues al río porque a veces rompe la corriente y te puede llevar la corriente del río. ¿Cuántos de nosotros, nuestra madre nos dijo, no abras el botiquín, mijito, porque te puedes envenenar con esto? No hagas esto, no hagas lo otro. Y usted de presentado, tan pronto desaparecía su padre o su madre, era el primer presentado que estaba al borde del río con la crecida del río. ¿Cuántos son así? No puedo levantar las piernas porque me caigo, hermano. Todos somos así. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Así que Pedro, nos dice, y yo creo que la experiencia de Pedro tiene la autoridad moral para poner esto. Él dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. En otra palabra, ten una precaución razonable en tu vida. Y parece ser que Pedro en la entrelínea nos dijera, porque bastantes veces metí la pata hablando lo que no tenía que hablar con mi querido y amado Señor, y me pegué al río y me llevó la corriente del río. ¿Verdad que sí? Que ese es Pedro. Ese era Pedro. Así que esta es una amonestación maravillosa. Hermanos, dígale a su vecino, a Los Ángeles, precaución saludable. Una precaución saludable. Si usted sabe que en ese sitio o con esa persona lo que usted va a tocar es muerte, no se meta ahí. Sea sabio, no diga, no, yo soy el Capitán América espiritual y yo me puedo meter en ese lugar y no me va a pasar. No. Tiene que ser como Pablo. Usted tiene que huir con todos los que invocan el nombre del Señor. Tiene que aprender a asumir precauciones saludables en la vida. Querido hermano, querida hermana, los que son jóvenes, por favor, sea sabio. No se pegue a la corriente del río. Y si seguimos el sentir interno, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que el Señor está juzgando, pero no estamos obedeciendo. Y muchas veces el Señor va a permitir un juicio controlado, un fracaso controlado. ¿Ve? Para hacerlo mucho, ¿qué? Recuerden el lechón, para hacerlo muchos rotitos. Le doy un ejemplo, David, Salmo 51. Otro más, el hijo pródigo. ¿Cuántos aquí son hijos pródigos? Hijo pródigo, papá, dame toda la herencia que yo me voy de aquí, se acabó esto, ya yo me cansé de esto. Y el muchacho se fue. ¿Y qué le sucedió al muchachito? Gastó el dinero en ramera. Todo el mundo sabía lo que iba a hacer. Me imagino yo que la madre le habrá dicho al padre ahí, muchacho, pero ¿cómo tú permites eso? Pero el padre sabe cómo pastorearnos.
cómo darnos victorias y amárrese los cinturones y cómo permitir que tengamos fracasos controlados. Pero dice la Biblia que volvió en sí cuando ya quería comerse la comida de los cerdos, ¿verdad? El algarrobo, y volvió a la casa del Padre. Así que el Señor permitió con el hijo pródigo un fracaso controlado. Hay hermanos que yo les tengo miedo, sobre todo los que vienen de la cuestión militar, sargentos, tenientes, coroneles, oficial de la policía por 30 años, o cristianos sumamente éticos y morales. Eso todo son parientes lejanos de Pedro, o sea, el juicio, gobierno. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando, pero el problema es que están desbalanceados, no están conscientes que eso es para la economía de Dios. Si eso no está gobernado por la economía de Dios, usted lo que va a causar es muchos problemas, porque usted está confiando en su ¿qué? En su integridad personal, en su capacidad, en su disciplina. Y un buen día, perdóneme, ¿verdad? Yo no le deseo eso a nadie, pero un buen día el Señor le va a permitir un fracaso controlado, donde usted se va a dar cuenta que nada de eso tiene poder para evitar para evitar que usted pueda experimentar la salvación que el Señor quiere aplicar a su vida. Así que, ¿quién finalmente comió becerro engordado en Lucas 15? Comió becerro engordado el que hizo la travesura, el que se fue y volvió en sí. ¿Por qué? Porque el Señor le permitió un ¿qué? El Señor lo juzgó y volvió en sí y se arrepintió. Claro, él le añadió al discurso de arrepentimiento un montón de cosas que no iban, pero él se dio cuenta: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A veces a un creyente le toma 35, 40 años darse cuenta de su fuerte constitución natural, así militar. El Señor le tiene que permitir un fracaso controlado terrible para quebrantarlo y darse cuenta que toda esa disciplina natural no es nada si no pasa por muerte y resurrección, a menos que el Señor nos toque de esa manera. Así que traemos este tipo de advertencia, porque para el Señor obtener la novia, Él necesita un pueblo que pase por su juicio y dé el grado del trato del Señor. Dice aquí en la B que en la era neotestamentaria el juicio comienza ¿por dónde? Por nosotros, porque el Señor necesita un organismo en la tierra que por el lado de la autoridad se le llama el reino, un pueblo de discípulos, de creyentes que puedan ser parte de la novia guerrera y trabajar con la rebelión que existe en el universo por medio de Satanás y sus seguidores. Así que en la era neotestamentaria el juicio comienza por la casa de Dios y continuará hasta la venida del Señor, el cual será un día de juicio sobre judíos, creyentes, gentiles, antes del milenio. De hecho, la impartición de Dios y el juicio de Dios producirá varias cosechas al final de la era. Va a producir la novia guerrera vencedora, va a producir el remanente de las naciones ovejas, va a producir el remanente de Israel, que será salvo, Zacarías 12, 13 al 14. Es decir, los juicios y la actividad del Señor va a producir varias cosechas al final de la era. Claro, usted y yo estamos mezclados con el Señor. Usted y yo estamos aspirando a ser parte ¿de quién? De la novia guerrera, la que le permite al Señor el trato de su juicio en nuestro ser desde hoy, desde ahora. Después del milenio, todos los muertos, incluyendo hombres y demonios, serán juzgados y perecerán. Y los cielos y la tierra serán consumidos por fuego. Y después, obviamente, viene la eternidad futura con el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros no tenemos, gracias al Señor, que ver nada con eso. Los resultados de los diversos juicios no son los mismos. Algunos juicios redundan en trato disciplinario. Le estaba hablando ahora de esto. Trato disciplinario, fracasos controlados. Aleluya. Y Dios usa lo mismo tus victorias y a veces usa más tus fracasos para poder transformarte y cambiarte metabólicamente. Hermano, ¿cómo usted va a decir eso? Después de 53 años experimentando fracaso, le diré. Así que el Señor usa tus días de luz y de disfrute del Señor, y créeme que también el Señor va a utilizar días de fracaso, días donde Él te puede hacer muchos rotitos para librarte de ti mismo, tu carácter, tu personalidad, tu disposición natural, cosas que necesitan ser tratadas por el Señor, renovadas, transformadas, conformadas.
Así que para unos es trato disciplinario, para otros va a ser ya castigo dispensacional. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que hacer su obra salvadora en todos nosotros. Castigo dispensacional no es otra cosa, sino el periodo del milenio que debimos haber estado disfrutando. Ser parte de la novia guerrera vencedora para el Señor completar el asado y ponernos el adobo necesario para poder madurarnos y podernos hacer nueva Jerusalén, aunque sea luego del milenio en la eternidad futura. Y recuerde que la nueva Jerusalén es una expresión corporativa que se refiere al resultado consumado de esta salvación, que no es otra cosa que alcanzar la plena filiación. Espíritu regenerado, alma transformada, corazón 100% habitado por el Señor y cuerpo transfigurado como parte de una expresión corporativa que cuando hablamos por el lado de la vida le llamamos como iglesia, y cuando hablamos por el lado del gobierno le llamamos el reino. Tenemos que ver ese asunto. Sin embargo, mediante todos estos juicios, el Señor depurará y purificará todo el universo para tener cielo nuevo y tierra nueva con miras a un universo nuevo lleno de su justicia. Alabado sea el Señor. Así que, ¿cuál es mi responsabilidad, Señor, a esa obra en mí? Yo quiero experimentar la vida, pero yo quiero experimentar también el quebrantamiento de mi hombre exterior. Yo quiero experimentar que tú ganes más terreno del nuevo hombre en mis partes internas. Aquí nos da dos ejemplos, cita a Nabucodonosor y cita a Belsasar. Nabucodonosor se ensalzó y se la creyó y terminó comiendo pasto, el Señor lo humilló, y Belsasar obviamente por su libertinaje fue precisamente el emperador babilónico que el Señor juzgó, y ustedes pueden ver la historia en Daniel 6, si no recuerdo mal, donde él pierde el reino por medio de la invasión de el imperio medo-persa y el cambio de Babilonia hacia el imperio medo-persa en la historia de los gobiernos humanos. Así que Pedro dice que deberíamos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Ya yo enfaticé ese punto, que necesitamos ser humildes bajo el trato del Señor cuando está juzgando y tocando, ¿verdad? Las cosas que están dañaditas, dobladitas, las cosas que estaban encerradas y que necesitan ser expuestas para el Señor poder tocarlas. Así que dice aquí, estar dispuesto a ser reducidos por la mano de Dios que humilla. En su disciplina es requisito previo para que seamos elevados por la mano de Dios. Así que, amados, la carga aquí es que seamos humildes. Cada mañana, Señor, líbrame de ser un presumido. Señor, yo soy una pelota de carne. Señor, gracias porque hasta aquí tú me has traído. Ten compasión de mí. Señor, tú me tienes que ganar. Líbrame, Señor, de creerme que por mero conocimiento objetivo de estas cosas, yo la hago para el reino, Señor. Señor, tú me tienes que ganar. Gracias por tu redención. Gracias que tú clavaste en la cruz del Calvario mi disposición natural, lo que yo soy. Señor, el único que de adentro para afuera puedes enderezar todo eso, eres tú, Señor. Te doy el permiso. Temer al Señor es reverenciarlo y considerarlo y tomarlo en cuenta en todo, sin olvidar jamás que Él es el Dios maravilloso que nos creó. Temer al Señor, es decir, precaución saludable, nos detiene de hacer el mal y hace que seamos conmovidos por los sufrimientos de otros y le mostremos misericordia y compasión. No es hasta que usted descubre el alacrán, usted descubre la bestia interna que estaba ahí, porque el Señor llegó a ella y lo tocó, y usted se da cuenta que usted no es tan bueno nada, y tú no eras tan buen cristiano nada, que usted empieza a bajar los dedos acusadores y empieza a tener empatía y amor y a dolerse del fracaso y de las circunstancias de los hermanos. Es cuando soltamos la ofrenda, es cuando dejamos lo que estamos haciendo y vamos a donde nuestro hermano y nuestra hermana, tal vez sin decir muchas palabritas, simplemente vamos, damos un beso y un abrazo y oramos. Señor, hay una necesidad desesperada en su recobro de esto, hermano. Producir este tipo de creyente que experimenta este tipo de situación, que nos da la precaución saludable y que al ver lo que nosotros somos por dentro, Señor, nos satura de compasión, misericordia para procurar a nuestros hermanos y hermanas y para impartirle vino y aceite
para lavarle los pies si se dejan lavar los pies. 2, aunque el tema de Primera y de Pedro es el gobierno de Dios, este no es el enfoque ni la estructura de estas epístolas. El gobierno de Dios nos debe enfocar ¿a qué? Regresarnos ¿a qué? A la estructura básica de las cartas, que es la impartición del Dios triuno al disfrutarle para llevar a cabo su economía. Así que la letra A dice que el enfoque central y la estructura básica de los Pedros es el Dios triuno vigorizante que opera en su economía a fin de introducirnos en el pleno disfrute del Dios triuno. Nuestro espíritu humano, el hombre interior escondido en el corazón, y el espíritu de Dios, espíritu de gloria de Cristo, es decir, el ungüento, aleluya, compuesto, son los medios por los cuales participamos de Dios en su naturaleza divina como nuestra porción. Pero como tenemos un caparazón duro, el Señor tiene que juzgar nuestra personalidad, nuestra manera de ser, y permite no solamente grandes victorias, sino también permite grandes fracasos para poder hacernos rotitos, para liberarnos de creernos lo que creíamos que éramos y no somos nada. Así que prepárese, porque el Señor también, y usted dirá, wow, eso es terrible. No, esa es la misericordia de Dios. El que pasa por esas experiencias va a recibir la restauración del Señor, y uno viene diferente. Uno viene amando a los santos queridos, perdonando, deteniéndose de estar juzgando las situaciones y los fracasos de otros. Dice aquí, Pedro fue denodado al reconocer que los primeros apóstoles, Juan, Pablo y él mismo, aunque diferían en estilo, etcétera, participaron en el mismo ministerio único, el ministerio del Nuevo Testamento. Vamos a repasar. Palabra clave del ministerio de Juan, ¿cuál es? Vida. Palabra clave del ministerio Pablo, gracia. Palabra clave del ministerio de Pedro, gobierno. ¿Se contradicen? No, señor. La vida se ha impartido dentro de nosotros, la impartición triuna del Dios triuno como el ungüento compuesto. Tenemos la capacidad de disfrutar al Señor. ¿Qué es eso? La gracia, experimentarle, comerle, beberle, confesarnos, cumplir con las condiciones para la libre operación de la ley de vida. Romanos capítulo 8, verso 4, nota 2. Cuando experimentamos la gracia, entonces le decimos al Señor, te damos el permiso, Señor, para que tú de manera controlada quebrantes mi hombre exterior, te metas, me hagas los rotitos necesarios para meterte en todas mis partes internas. Líbrame de creérmela, Señor. Yo necesito, te doy el permiso para que tú apliques tu juicio, tu trato en mi vida, para no solamente experimentar la salvación por dentro, sino el quebrantamiento del hombre exterior por fuera con mis características, malos mañas, elementos y costumbres que se oponen a la economía de Dios. Le voy a decir un secreto, hermano. El capítulo 7 de la experiencia de vida, el hermano Lee dice que la salvación orgánica obviamente nos renueva y transforma por dentro, pero la longevidad en el servicio es una función de cuánto el Señor trata con nuestro hombre de afuera, el hombre exterior. Así que cuando uno ve eso y uno ve sus peculiaridades, sus rasgos de carácter, sus fisuras, las cosas donde en mis emociones, en mi mente o voluntad, que usted sabe que están malitas, necesitan Dios triuno. Eso nos debe traer una sensación de humildad, de ir al Señor. Señor, yo necesito que tú trates, tú quebrantes mi hombre de afuera con mis costumbres, con mi cultura, con mi personalidad que no cede, con mis fisuras dañadas, porque me estoy jugando mi longevidad en el servicio, hermano. Al final del día, ¿quiénes son útiles? No son los que son supermanes espirituales, es los que pueden coordinar con cualquiera. Pueden estar con los flacos y con los bonitos, con los gorditos y los feitos. Pueden coordinar en diferentes entornos y circunstancias. Se pueden hacer judíos, gentiles a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque su hombre exterior ha sido demolido. Nuestra longevidad, nuestra capacidad de servicio a largo plazo, en la medida en que el camino se hace más estrecho, es una función de cuánto el Señor puede demoler mi hombre exterior. Y eso está todo relacionado con el asunto de permitir que el gobierno del reino de los cielos opere en nuestro ser por medio de los tratos necesarios para que ese hombre exterior sea demolido. Aleluya. Amén. Así que dice aquí,
Tal ministerio en su enfoque les ministra a las personas el Cristo todo inclusivo como la corporación del Dios triuno, que después que pasó por todos sus procesos, viene a hacer ¿qué cosa? El Espíritu en nosotros como suministro de vida, ¿para qué? Para producir el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros tiene una función conforme a la medida de fe y donde el Señor, el Dios triuno, puede vaciarse por medio de su impartición en su plenitud para cumplir su economía y su propósito eterno. El punto 13 es un desarrollo del punto 2, es una ampliación donde se nos está hablando este asunto que es la carga de este bosquejo desde 4 perspectivas. Dice el punto 3 romano, en sus 2 epístolas, 8 capítulos, Pedro abarca toda la economía de Dios, eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, nos da las citas bíblicas hasta los cielos nuevos y la tierra nueva en la eternidad, segunda de Pedro 3:13. Él devela las cosas cruciales relacionadas con la economía de Dios, cosas con respecto a las cuales los profetas profetizaron por el Espíritu de Cristo inclusive, desde 4 perspectivas. Perspectiva A, del Dios triuno. Así que Pablo, Pedro, el bosqueo lo que está haciendo es que nos están ampliando las perspectivas de el asunto del gobierno, aclaramos, para la economía de Dios desde la perspectiva 1 del Dios triuno. Dios el Padre en su presencia, que ese versículo lo leyó el hermano Edgar, nos escogió como su pueblo en la eternidad y lo llamó ¿a dónde? A su gloria. Hermano, usted y yo hemos sido llamados a la gloria. Y no me vaya a decir ahora que la gloria es en las calles de oro donde vamos a estar caminando porque los votos del recobro. La gloria no es otra cosa sino alcanzar la plena filiación, donde mi espíritu ha sido regenerado, mi alma transformada, Cristo ha hecho su hogar en mi corazón y finalmente ha transfigurado mi cuerpo. Cuando yo experimente eso como parte de una compañía de vencedores, eso es la gloria. Eso es Dios expresado en la humanidad. ¿Quién quiere eso? Levante la mano. Yo lo quiero. Gloria a Dios. Así que Él nos escogió para estos 2. Cristo ya conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, nos redimió y salvó el pueblo escogido de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos ese pueblo. Alabado sea el Señor. Por su muerte vicaria, mediante su resurrección en vida y su ascensión y poder. Hermanos Cari, ¿dónde está la muerte, el poder de esta muerte? ¿Dónde está la resurrección en vida? ¿Dónde está esa ascensión en poder? ¿Dónde está, hermano? En el ungüento compuesto. Todos los logros de este Cristo maravilloso están en tu espíritu. El deporte nacional nuestro puede ser el fútbol, ni el béisbol, ni el baloncesto. Tiene que ser ir a nuestro espíritu a disfrutar el ungüento compuesto y darle permiso a Papá Dios para que haga mucho roto, de manera de yo ser librado de todo lo que estoy prelleno, para que Él me sature con mi vida y me sane internamente en mis partes internas. Gloria al Señor. Dice aquí, el Espíritu enviado desde el cielo ha santificado y purificado a los que Cristo ha redimido y salvado. Los ha purificado y salvado y los estás purificando y salvando. Y dice aquí que los ángeles anhelan mirar este asunto. El poder divino del Dios triuno le ha provisto a los redimidos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Con eso empieza segunda de Pedro. A fin de guardarlos para la plena salvación. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la verdad se ha sembrado como una semilla de mi espíritu, quien no es otra cosa sino el Cristo neumático. Ahora ese Cristo quiere crecer. Él quiere crecer. Él quiere vivirse en mi vivir, por medio de yo vivir en el injerto de mi espíritu regenerado, experimentando este ungüento compuesto. Y dice el 5, Dios también los disciplina por medio de algunos de sus varios juicios gubernamentales, y Él los perfeccionará, confirmará, fortalecerá, cimentará por su toda gracia. Y ese versículo, hermanos, es uno de mis versículos favoritos en mis 53 años de vida cristiana. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme. Vamos a ver recobro, ¿cómo dice? Él mismo os perfeccione, afirme. Primera de Pedro. Confirme, fortalezca y simiente. Ahora bien, me quedo en la palabra perfeccione.
Mire, conformar, fortalecer y cimentar dependen de la primera, perfeccionar. ¿Qué es el que hayáis padecido un poco de tiempo? Pues los dolores propios de parto, de permitir la salvación orgánica en nuestro ser, inclusive con el trato gubernamental y el juicio controlado del Señor, porque yo le di el permiso para quebrantar y romper lo que necesita ser quebrantado, de manera que yo pueda ser salvo orgánicamente en mis partes internas. Pero esa palabra perfección en griego tiene como 20 significados. La palabra es catartizo. Y catartizo lo que significa es ser lo que yo se supone que sea. Son como 19 significados. Es ajustar, reconstruir, reedificar. Esa es la operación del ungüento compuesto cuando yo permito que el Dios de gloria en Cristo se imparta en mis partes internas. Por eso es que Primera de Pedro 5:10 es un versículo tan crucial. El Dios del disfrute de esta gracia tiene la capacidad de perfeccionarme, de madurarme, de catartizarme, usando la palabra en griego como verbo. El Señor es longánimo para con ellos a fin de que todos tengan la oportunidad de arrepentirnos para salvación. Y desde la perspectiva de los creyentes, segunda perspectiva, los creyentes como posesión de Dios fueron escogidos por Dios, llamados por su gloria, redimidos por Cristo, regenerados por Dios mediante su palabra viva y salvos por medio de la resurrección de Cristo. Ahora ellos estamos siendo guardados por el poder de Dios, estamos siendo purificados. ¿Para qué? Para amarnos los unos a los otros. Y estamos creciendo al alimentarnos de la leche de la palabra. Están desarrollando en la vida divina las virtudes espirituales y están siendo transformados y edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Ellos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo especial de Dios para hacer su posesión peculiar. ¿Quién habrá imaginado que este pescador escribió todo esto, hermano? Aleluya. Gloria al Señor. Y ellos están siendo disciplinados por su juicio gubernamental para llevar una vida santa, una vida santa. Y en esas condiciones ministran la multiforme gracia de Dios conforme a la medida que ellos tienen en el cuerpo para que el cuerpo sea edificado. Y finalmente, ellos se convierten ¿en qué? Ellos se convierten en pastores que cuidan el rebaño del Señor para que los creyentes tengan una rica entrada en el reino, esperan los cielos y los cielos nuevos y la tierra nueva. Aleluya. Y crecen en el conocimiento del Señor. Desde la perspectiva de Satanás, el adversario de los creyentes, el diablo, pues Pedro nos recuerda que está como león rugiente buscando devorar a los hijos de Dios. Pero en Apocalipsis 5 yo tengo el león mío, se llama el león de la tribu de Judá. León contra león, le echamos el león de la tribu de Judá a este león. Y desde la perspectiva del universo, los ángeles caídos fueron condenados y esperan el juicio eterno. El mundo impío antiguo fue destruido por diluvio, las ciudades impías fueron reducidas a ceniza, los maestros falsos y burlones herejes que están en la apostasía y la humanidad en su manera maligna de vivir serán juzgados para destrucción. Apulomi es la palabra en griego. Los cielos y la tierra actual, después del milenio, quemados. Y todos los muertos y los demonios serán juzgados y echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Luego vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva como un universo nuevo en el cual morará la justicia por la eternidad. Hermano, Pedro escribió estas dos epístolas. Eso representa el resultado de la obra gubernamental del Señor en Pedro y es bien significativo que aunque Pedro nos habla del gobierno en Juan 21, Pedro es pastoreado tiernamente por el Señor como pastor para recordarle que en su ministerio celestial hoy, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Pastoreando a su pueblo. Y Pedro y el pastor de nuestras almas le recordó a Pedro, Pedro, tú eres un pastor, aunque fracasaste, yo te escogí para pastorear. Y si tú me amas, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Apacentar y pastorear, alimentar el rebaño de Dios.
Un pastor maestro hace dos cosas. Cuida con ternura y alimenta, nutre con su enseñanza. Este viaje de la experiencia de Pedro, que la vamos a seguir desarrollando, se grabe profundamente en nuestro ser y le digamos al Señor, Señor, yo soy tan bocón como Pedro. yo tengo tantas cosas que cortan dentro de mis partes internas. Pero Señor, si tú lo pudiste hacer con Pedro, lo puedes hacer conmigo. Yo te doy el permiso, Señor, para que tú en tu juicio gubernamental me permitas los fracasos controlados, Señor, para poder traerme a la casa a comer el becerro engordado, en el proceso vaciándome de todo lo que yo estoy lleno, que no eres tú. Gracias que aún en tu trato gubernamental tú muestras tu amor dulce para con tus escogidos y predestinados, que somos todos nosotros. Amén, amado. Me detengo ahí.